Bienvenidos una vez más a un podcast de Cruzada Mexicana, los que anuncian la paz. Instrumentos de bendición es el tema que hoy compartiremos contigo. Esperamos pueda ser de grande bendición. Para empezar, ¿qué es un instrumento? Un instrumento, según la Real Academia de la Lengua, viene del latín instrumente, que quiere decir que es un objeto o una herramienta que se utiliza para hacer algo, ya sea a través de un arte, a través de un medio. Es decir, podemos ponerte un ejemplo. Normalmente cuando tú quieres clavar un clavo, necesitas una herramienta, un instrumento. ¿Qué es lo que utilizas? Pues necesitas los clavos, pero también necesitas un martillo. Los médicos necesitan su material, así como cada uno de los que hacemos algún oficio, algún arte, necesitamos un instrumento. La Biblia nos enseña en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 15, una historia muy especial, la historia de Saulo de Tarso, que al pasar el tiempo Dios le cambió el nombre por Pablo. Dice la Biblia que Dios le habló a un hombre llamado Ananías y le dijo: Ananías, Saulo es un instrumento para mí. Te lo voy a leer directamente, dice así: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí primeramente, ¿verdad?, podemos ver que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Tú y yo, ¿verdad?, al recibir a Cristo como nuestro Salvador, la Biblia dice: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Es decir, nosotros debemos de ser instrumentos en las manos de Dios. Saulo de Tarso era un hombre común y corriente, como muchos de nosotros, pero un día tuvo un encuentro con Jesucristo. Al tener un encuentro con Jesucristo, él se había convertido en un instrumento, y en un instrumento no común, sino en un instrumento para compartir las nuevas de salvación, para compartir a todos aquellos cansados, tristes, sedientos de algo, de una esperanza, de una palabra de vida. Es por eso que también Ananías se convierte en un instrumento para que Pablo pueda llegar a las plantas de Jesucristo. Nosotros, ¿verdad?, fuimos creados para buenas obras. Nosotros somos hechura de Dios, pero también para que seamos instrumentos en sus manos, para que seamos una herramienta que Él pueda usar para que tú y yo podamos ser luz en medio de las tinieblas, para que tú y yo podamos ser la sal de la tierra. Pero necesitamos ser esos instrumentos. A ti te escogió Dios, a mí me escogió Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Biblia dice, ¿verdad?, que nosotros somos sus hijos, y al ser sus hijos, ¿verdad?, Él quiere que tú y yo podamos ser ese canal de bendición, que tú y yo podamos ser esa herramienta. Aquí podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 15, Ananías tenía miedo. Él se sentía pues con temor, porque sabía quién era Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre asesino, era un perseguidor de la iglesia. Él maltrataba a los cristianos y él tenía miedo de morir. Pero lo primero, para que nosotros podamos ser instrumentos de Dios, necesitamos ser obedientes a su palabra. La Biblia dice en Marcos, ¿verdad?, 16, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo primero que debemos de saber es que para ser un instrumento de Dios necesitamos obedecer, ser obedientes, no tener miedo, no pensar que no sabemos, que no podemos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice la palabra de Dios. Y Dios quiere que seas ese instrumento para que seas testigo, así como lo dice en Hechos capítulo 1, ¿verdad? Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios quiere que tú seas el instrumento, el canal de bendición, que lleves el mensaje de vida, el mensaje de salvación a todos los lugares, a tus vecinos, a tus familiares, a tus amigos, a tu colonia, al país, fuera del país. Que tú seas, ¿verdad?, ese instrumento que Dios pueda usar, que Dios te tenga como ese instrumento en sus manos, para que podamos tocar un instrumento musical, una guitarra o un piano, un teclado, una batería. Se necesita, ¿verdad?,
de alguien obediente, de alguien dispuesto. El Espíritu Santo ya está ahí para decirte, yo estoy aquí para ayudarte. Estamos viviendo días difíciles, días de angustia, días de tristeza, de dolor, pero tú eres ese instrumento de bendición que puedes llevar la paz, esa paz que el mundo no da. La Biblia dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Dios es el que trae paz, el que trae sanidad, el que trae vida. La palabra de Dios dice que el enemigo vino a matar y a destruir, pero Cristo ha venido a dar vida y vida en abundancia. Yo te invito hoy en este día que seas valiente, que te esfuerces, que no tengas temor y que tomes la decisión de ser ese instrumento de llevar el mensaje de salvación. A lo mejor no sabes cómo hacerlo, a lo mejor piensas que no eres capaz. Pero si Dios usó un pastor de ovejas para ser un rey, si Dios usó un tartamudo como Moisés, si Dios usó a un burro para hablar, dice la Biblia que quiere usarnos a nosotros. Antes de que las piedras hablen, Dios te quiere usar. Y Cruzada Mexicana pone a tu alcance varias herramientas para que tú puedas ser ese instrumento de bendición. Contamos con diferentes materiales de evangelismo, desde cursos de discipulado hasta folletos que van desde un público particular al general. Si no sabes cómo ser un instrumento de bendición, yo te recomiendo el curso que tenemos en Cruzada Mexicana, cómo desarrollar mi proyecto evangelístico, cómo orar. Y si quieres crecer en la palabra, también puedes tomar el camino a la felicidad o el camino a la victoria. Cruzada Mexicana, estamos para servirte. Puedes visitar nuestras redes sociales, puedes ingresar a nuestra página www.cruzadamexicana.org. Y también, ¿verdad? Puedes visitarnos a través de Instagram, Facebook, Telegram. Puedes escribir en nuestra página y comentarnos. Estamos para servirte, estamos para poder ayudarte a que seas capacitado y tú puedas decir al mañana, yo soy un instrumento de bendición. Gracias, Dios te bendiga.